Y este programa ha tenido acceso a los correos electrónicos que el excomisario Villarejo envió al número 2 de Interior, que probarían su estrecha relación, Sandra. Eso es, esos correos datan del 13 de noviembre de 2016, que eso es 5 días antes del cese de Francisco Martínez como secretario de Estado. En ellos se evidencian los movimientos que hizo Villarejo ante las cúpulas de Interior y de la Policía en 2015 y 2016 para esquivar los escándalos que estaban acorralándole antes de su jubilación. En esos correos electrónicos le reprocha a Martínez haber pasado por una campaña de descrédito orquestada por el CNI. Dice literalmente: una campaña permitida por vosotros. Pasé de ser un fiel y leal servidor del Estado a un apestado. En esos correos el excomisario le dice a Martínez que su nivel de paciencia ha llegado al límite y puede que sea un viaje sin retorno, y sentencia que ya es demasiado, no quisiera volver a la cocina, y a cambio de su discreción le pide que no se ponga de perfil, que no permita esa campaña. Recordemos que la Fiscalía pide la máxima pena para Villarejo, 19 años de cárcel, y para el resto de acusados penas entre 2 y 15 años de prisión. Bueno, quien conoce muy a fondo este caso, quien ha tenido además acceso a todos estos nuevos contenidos, es Irma Frigenti. Irma, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué finalidad tiene este escrito que aporta ahora, llegado a este punto la Fiscalía? Nada, esto es un escrito que se ha presentado ahora para que se le dé traslado a las partes de toda la documentación que aporta, que no son solo los correos, también hay un oficio policial en el que se procede a identificar al contacto que Villarejo tenía identificado como Chisco con Francisco Martínez. También se aporta una sentencia que condenó a Bárcenas por esa otra pieza de la caja B, y lo único que se hace es darle traslado a las partes para que ahora, en el trámite de cuestiones previas que se va a realizar los primeros días del juicio, bueno, pues ahí se abre un debate, se pueden proponer nuevas pruebas, nueva documentación y demás. Vamos a consultárselo a Jordi. Jordi, ¿tendría algún tipo de recorrido este escrito de la Fiscalía? Sí, en todo lo que sea aportar información al juicio es verdaderamente positivo, porque el tribunal al final lo que tiene que tener es todos los datos que estén relacionados con la causa, y si estos datos pues son relevantes a juicio de la Fiscalía, y me parece que la Fiscalía no es una opinión que uno pueda despreciar ni dejar de lado, pues obviamente tiene que darse acceso. Aparte que en este caso concreto, claro, lo que estamos tratando es de enriquecer el debate con más datos. Es decir, aquí en un juicio lo último en lo que tienes que pensar es en ocultar información, ¿no? Y si esta información pues es relevante para una causa que además es compleja, ¿no? Y que además también tiene su elemento político, igual que el anterior que estábamos hablando, ¿no? Pues hombre, cuantos más elementos de juicio haya, pues tanto mejor, naturalmente. Bueno, hoy vamos a ofrecerles nueva información, una nueva entrega de esas declaraciones que se realizaron durante la instrucción del caso Kitchen, declaraciones que habíamos escuchado pero que nunca antes habíamos visto. Las vimos por primera vez ayer. Hoy vamos a ver testimonios fundamentales que apuntalarían lo que fue la propia operación Kitchen. Y, Irma, ¿cuál era su objetivo? Sí, eso es. Vamos a ver el testimonio de Manuel Morocho, es un inspector de la UDEF que estuvo investigando Gürtel y que relató ante el juez en una de las declaraciones que hizo, esta en concreto en junio de 2021, relató cómo eran las presiones que sufrió para que esa investigación no prosperase, con cosas como esta que van a escuchar. Manolo, has cometido un gran error. Te has equivocado y eso hay que rectificarlo, hay que cambiarlo. Y me dice que el error es que he puesto a López del Hierro. Verifico, no hay ningún error. Hemos identificado a una persona con arreglo indiciariamente a las siglas que aparecen en los documentos. Insisten y yo le digo que voy a hablar con el juez. Evidentemente, cuando le cuento al juez todo, lo primero que me dice es que no se cambie nada del informe. A lo largo de la mañana, el jefe de sección, Miguel Ángel Cuevas, quizás por error suyo, se le escapó que es que López de Hierro era amigo de Villarejo. Y ya sabes que Olivera quedó ahí en puntos suspensivos. Entonces yo ya inmediatamente supe que el informe lo tenían, se me quiere condicionar un documento presentado ya en el procedimiento y cambiar un elemento por otro. Y viene de arriba. Y ya sabes que Olivera
puntos suspensivos, dice Morocho. ¿Quién es Olivera, Irma? Bueno, Olivera es José Luis Olivera, era comisario jefe de la UDEF en ese momento, ya está jubilado, fue además retirado por el ministro Marlaska por haber ocultado o obstaculizado una investigación judicial, como parece que a tenor de esta declaración pudo hacer. Y bueno, pues su participación, según lo que dice el juez en el auto en el que acaba este sumario, él estuvo en una reunión en la que se habló pues de toda esta operación. Dice que tenía conocimiento de que había una operación que era ilícita y que además estaba pagando con dinero de los fondos reservados al chofer de Bárcenas, que en este caso era colaborador. Y bueno, no solo se quedó aquí. Hubo otros movimientos, como por ejemplo este que van a escuchar, una reunión en una cafetería. José Luis Olivera llama a Manuel Morocho, se citan en esa cafetería y le propone pues enviarle lejos de España. 6.000 euros al mes, más o menos, en fin, va a estar tranquilo. Yo le digo que, bueno, pues que estamos con mucho trabajo, con las comisiones relatorias de Suiza, que tengo un compromiso con la investigación, que tengo un compromiso con el magistrado, con la fiscalía, y que no voy a ir. Bueno, entonces, ¿dónde quieres irte? Y le digo textualmente lo que dijo. ¿A una embajada? ¿A cuál? Desde Pekín, ¿a dónde quieres irte? Y en ese momento se produjo una llamada telefónica que recibió él. Hola, ministro, buenas tardes. El ministro dijo algo. La respuesta de él fue, estoy con él. Eso, de alguna manera, viene a confirmar otra anotación. Una se refiere a Francisco Morocho a Lisboa, con coste Morocho-Lisboa. Bueno, ¿de qué estaban hablando? ¿A dónde había que irse, Irma? Lo que le propone José Luis Olivera es enviarle a Lisboa a un puesto que tenían que cubrir. Lo que le dice es que Ignacio Cosidó en ese momento quería nombrar a una persona, pero que él no estaba de acuerdo con ese nombramiento y que prefería nombrarle a él. Era un puesto para lucha contra el narcotráfico en Portugal, con un buen sueldo, buenas condiciones, vas a estar más tranquilo y demás. Lo que relata Morocho en esa declaración es que como él dijo que no se iba, esa presión se fue incrementando, se le fueron ofreciendo, y además dice que no se le han dejado de ofrecer otros puestos porque no podían quitarle de la investigación de Gürtel, entre otras cosas, porque él tenía su puesto por concurso de méritos, entonces no le podían mover de ahí. Entonces la manera de quitarle de en medio era, digamos, enviarle a Lisboa, a Pekín, a una embajada, donde quieres ir, y esa llamada que relata con el ministro es Fernández Díaz, que eso también está en el auto del procedimiento abreviado. Dice el juez que, que pudo, aunque no hay indicios directos, pero pudo intentar enviarle fuera con el conocimiento del ministro. Tenemos unas terceras declaraciones, ¿no? Un tercer corte, ¿a qué correspondería? Bueno, es que fíjate, no solo fueron presiones para intentar que no siguiese investigando, no solo se le dijo que quitase nombres de gente relacionada con el entorno del PP, escuchábamos antes que tenía que quitar el nombre de López del Hierro, exmarido de María Dolores de Cospedal, también se le dijo que quitase de los informes policiales nombres de dirigentes mucho más importantes. Me conminó a que no pusiera en el cuerpo del informe ningún nombre de responsable político, y concretamente se me expresó el nombre de Mariano Rajoy, y luego le tenía que decir al juez, esto es lo que me han obligado a quitar y esto es mi percepción. Me deja usted un panorama desolador. Pues se lo puedo dejar peor todavía. Nosotros hemos tenido que adoptar medidas de seguridad interna para trabajar, tanto en nuestros equipos informáticos como en nuestras comunicaciones, tanto en el despacho como en los traslados en el coche. Bueno, cuéntanos qué es lo que acabamos de escuchar. Acabamos de escuchar, las consecuencias de todas esas presiones que recibieron para que esto no salpicase a dirigentes importantes del Partido Popular, y no solo hablan de esas medidas que tuvieron que tomar, también tuvieron que tomar otro tipo de medidas, como por ejemplo a la hora de hacer las entradas y registros, que es lo que relata él, el que hicieron en Génova, para intentar que esos registros no fuesen nulos y que prosperasen. Bueno, el lunes comienza el juicio. Gracias por adelantarnos estos detalles. Y enhorabuena por haberlos conseguido, Irma. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver qué es lo que te... La gente que a mí me manda aquí sabe que aquí se guarda información sensible, no sé qué. Lo que pasa es que él lo vendía como que él venía quería esa información para tumbar al gobierno, ¿no? O sea, como si fuese del lado contrario, pero
pero él lo decía, la gente que me manda sabe que está aquí la información, el conocerse así mi vida, el ir vestido de sacerdote, que sabe que, bueno, pues mi madre es una persona muy religiosa y que iba a tener más facilidad para entrar. Creo que estaba todo demasiado orquestado, o sea, demasiado planeado y con demasiados detalles que no podía ser que una persona, un tipo de Cuenca de 60 años, pues de repente se plantase en mi casa y hiciese eso, ¿no? La lógica me dice que tuvo que haber alguien detrás. Mire, una de las personas que aparece por allí y de alguna manera contribuye con usted a desarmarle, sí, y a evitar eso. Ahora lo explica usted también. Es el señor Sergio Ríos. Sí. Y en esta investigación se ha comprobado que Sergio Ríos efectivamente sí formaba parte de un operativo más amplio. ¿Cuál fue el comportamiento de Sergio Ríos? Y si en ese comportamiento usted puede inferir o deducir que es que conocía ya ese operativo. Yo no olvidaré nunca su cara. Es verdad que en ese momento no te planteas nada, pero es verdad que cuando consigo quitarme las bridas y tirarle al suelo y le pego un par de puñetazos, a los 2 minutos aparece Sergio. Una cosa bastante rara. Él decía que estaba en la peluquería con su mujer o algo así, pero la verdad que no había dado tiempo a la policía, todavía no había llegado y él ya estaba ahí. Y yo me acuerdo su cara al doblar el pasillo, cuando estoy yo encima de él, la cara como de susto, pero no sé, es que no sabría explicarla y también es un poco, o sea, es mi opinión y es lo que yo pensé, no sé muy bien cómo explicarlo, pero cara como de esto salió mal. Ernesto es de los que escribió un libro muy interesante, Operación Jaque Mate, y ojo que estamos a las puertas del juicio de la Kitchen. Es muy llamativo, hoy, en la hora de la 1 en Televisión Española, se adelantaba en exclusiva, es muy llamativo ver a un exministro del Interior con su ex número 2, reprochándose que se le había llamado cabrón, hijo miserable. Y estamos hablando de que llega el juicio de la Kitchen, ojo, porque presuntamente lo que se hacía no es que se persiguiera a los malos, no, se intentaba quitar las pruebas de los malos para proteger al PP en este caso. Vean este pasaje en un careo. Jorge Fernández Díaz, con quien era su número 2, reprochándose lo que habían dicho el uno del otro. No pierdan detalle de esto, vean, Me has llamado cabrón, me has llamado hijo de puta, me has llamado miserable. Yo era tu mano derecha, tu persona de confianza. Lo último que yo me podía imaginar era que vamos a acabar así. Ernesto, y llega el juicio, un juicio en el que no se va a sentar María Dolores de Cospedal, por ejemplo. ¿Cómo se ha llegado a este punto y cómo se ha llegado al punto en el que un ministro del Interior, que era entonces, le reprocha a su número 2, me ha llamado todo esto? En fin, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Qué llega con esto, Ernesto? Bueno, es que en un momento determinado, el secretario de Estado de Seguridad, yo lo explico en mi libro, por cierto, es el único libro que se ha escrito sobre Villarejo por un periodista independiente, Operación Jaque Mate. En un momento determinado, pues Francisco Martínez, que era el secretario de Estado de Seguridad, explica que le da cuenta al ministro, a Jorge Fernández Díaz, sobre la actividad que está desarrollando el chofer que le han puesto a Luis Bárcenas, que se transforma en un espía de lo que es la cúpula policial, lo que es Eugenio Pino, director adjunto operativo, José Manuel Villarejo, Enrique García Castaño, y utilizan al policía como un instrumento para espiar a Bárcenas porque están preocupados por papeles comprometedores que tiene o que puede tener Bárcenas contra Mariano Rajoy. Estamos hablando de un momento en que gobierna Mariano Rajoy y tiene miedo de que esta situación se conozca. Entonces, Francisco Martínez lo dice en el juzgado y eso origina un careo con Jorge Fernández Díaz, que dice desconocer completamente lo del chofer como espía. Quiero decirte también que Francisco Martínez se ha disculpado después sobre esas afirmaciones injuriosas que ha dicho sobre Fernández Díaz, no así sobre el argumento de que él le informaba sobre el chofer espía a Fernández Díaz, que lo niega todo. Ernesto, vamos a ver lo siguiente porque esto es un pasaje, un careo, ¿Quién era ministro del Interior, quién era el número 2 de Interior? Viendo las cosas que se reprochan, estamos hablando de una operación en la que, entre otras cosas, ojo, se investiga cómo pudo alguien vestido de cura entrar en la casa de Bárcenas, ojo, no para perseguir a los malos, sino para quitarle pruebas.
Vaya panorama. Por cierto, Ernesto, ¿algo querías decir de Televisión Española? Por supuesto que puedes decirlo. No, pero déjame que diga algo que es muy importante. No pues son... Venga, tú di lo que quieras, Ernesto, venga, sírvete. No, me preguntaste, pero perdona, Jesús, me preguntaste antes por María Dolores de Cospedal. Me he preparado leyendo mi libro y entonces te lo digo. Vamos a ver, María Dolores de Cospedal era la secretaria general del Partido Popular y tenía las vinculaciones desde el año 2009 con Villarejo. Villarejo era su agente personal quien le daba informaciones. Entonces, en un momento determinado, cuando el juez García Castellón está investigando el caso Kitchen, que es él quien lo instruye, la Fiscalía Anticorrupción, el fiscal Miguel Serrano, dice, hombre, hay que investigar a María Dolores de Cospedal porque es la pata política, porque es la que mantiene las relaciones con Villarejo y Villarejo le rinde cuentas a ella, incluso en la calle Génova, sede madrileña del PP. Y entonces, como el juez García Castellón se niega, ellos dicen, pero lo que parece es que ese paso de investigar a Dolores de Cospedal no se quiere dar. Hay una fórmula rotundamente negativa a seguir investigando en esa dirección, como si se hubiera establecido un cordón o inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar en la investigación. Es decir, García Castellón, el juez instructor, establece una línea roja. La pata política tiene que quedar al margen de la causa Kitchen. El ministro del Interior, como era ministro del Gobierno, evidentemente lo puede amortizar. El secretario de Estado era secretario de Estado de Seguridad, no lo puede amortizar. Pero salva a María Dolores de Cospedal y salva, sobre todo, también al director general de la policía. Todo el alto mando de la policía, la cúpula policial, se sienta en el banquillo, menos el director general de la policía, que se llama Ignacio Cosidó. ¿Cómo es posible que se hubiera urdido todo lo que se dice que se ha urdido sin que el director general de la policía lo supiera? En fin, es un disparate y es una protección que el juez García Castellón, a quien yo acuso formalmente desde aquí, una vez más, aparte de mi libro, de haber protegido a María Dolores de Cospedal y a Ignacio Cosidó. Por fin la Kitchen. Esto es, digamos, que un aperitivo de lo que podemos encontrar en el juicio. Antonio. Bueno, yo me he leído el resumen de las cintas que ha publicado El País, es mi fuente de información en este caso, y me parece que lo más relevante es la cantidad de veces que aparece Rajoy citado y como conocedor, vamos, de primera mano, de todo el espionaje que se hizo en torno a Bárcenas para que Bárcenas no diera pistas a la opinión pública y a los juzgados correspondientes de la financiación irregular que había tenido lugar, ¿no? Entonces, también me llama la atención que García Castellón limita al ministro de Interior de entonces, que es Fernández Díaz, la responsabilidad penal y efectivamente al que acabamos de oír, a Paco Martínez, que era el secretario de Estado de Seguridad, el número 2 del Ministerio, ¿no? También las cintas son muy reveladoras con respecto a la Gürtel, en donde da una serie de pistas que evidentemente no tienen que ver con ese caso, pero que sí comprometen a personas muy relevantes del partido y de nuevo a Rajoy en las posibles responsabilidades de esos hechos. Y por último, la persona que también sale mal parada de esas cintas, que se escucharán, imagino, en su totalidad en el curso de ese procedimiento, es la figura de Rato, que Rato también estuvo ahí. Es decir, que la cúpula de PP está muy comprometida con esto, aunque el sumario hecho por García Castellón separa donde empieza la responsabilidad del ministro del Interior. Cierro con Lucía. Pues sí, ¿quién nos iba a decir que iban a acabar así? Efectivamente, ellos mismos lo han dicho, ¿no? El exministro del Interior fichó a Paco Martínez, que no era una persona desde el punto de vista policial, operativo, pues... ¿Sabe que el Congreso como...? Era letrado del Congreso. Letrado del Congreso, Sí. un gran experto en Derecho Constitucional, por cierto. Muchas personas, muchos periodistas que hemos tenido que acudir a él para que nos asesorara en determinadas cuestiones de Derecho Constitucional, lo había hecho siempre. Es decir, que el cargo que asumió no era, digamos, una cosa natural para él, y desde luego, bueno, ahí lo que se ve es que ambos se echan la culpa uno a otro, ¿no? Que es, bueno, unas personas que están
comprometidas desde el punto de vista penal, porque están procesadas y se pide cárcel para ellos, pues bueno, hasta cierto punto es normal que discutan. Yo lo de Mariano Rajoy, francamente, Mariano Rajoy primero pagó su responsabilidad política, el Congreso se le exigió, la máxima responsabilidad política, que es echarle de la Moncloa, de un día para otro. Pero aparte de eso, si penalmente no se puede demostrar que Mariano Rajoy intervino de cualquier manera, no podemos responsabilizar penalmente a Mariano Rajoy. Serán los jueces los que tengan que hacerlo. Entonces no podemos decir con esa alegría, porque es que ahora hay mucha alegría en relación con los expresidentes, ¿sabes? Hasta se habla de los expresidentes pidiéndole cuentas cuando ninguna, realmente aquí no. Alegría ninguna. Ya, pero las citas Antonio, citan no, a Mariano Rajoy Antonio, como conocedor y responsable. pero para que se a un establezca juez que penalmente la responsabilidad de Mariano. No he atribuido ninguna responsabilidad bien, pues penal, entonces Rajoy. tendrá que ser el Yo juez. digo, si el juez García Castellón ha considerado... ¿Qué me dices? O sea, yo estoy diciendo lo que dicen las cintas. Yo no digo lo que el juez tiene que dictaminar ni tiene que sentenciar. Las cintas, según tú, establecen la culpabilidad de Mariano Rajoy. Las pruebas que van a presentarse ante ese juez mencionan a Rajoy reiteradamente. Y Rajoy no ha sido elegido por el señor García Castellón para aparecer en ese sumario. Entonces, bueno, a mí esto me extraña como supongo que a mucha gente le extraña también. Yo no he dicho que Rajoy tenga ninguna responsabilidad, Dios me libre. Lo que digo es que las cintas reproducen intervenciones de Rajoy y participación en los famosos sobres, que Rato, en fin, dice textualmente que si me citan a mí por lo de los sobres, pues yo iba detrás de Rajoy a la hora de recoger el sobre. Eso dicen las cintas. Y eso me he limitado a decir yo. Después los jueces harán lo que crean procedente en fin, y que se haga justicia. Tenemos que acatarlos como institución del Estado que es.